vamos a hablar ahora un poco de economía con un especialista para conocer, ¿no?, dónde estamos parados cuando ya falta muy poquito para que se termine este año complicado. La tengo en línea María Castiglioni, directora de CIT Asesores Económicos. María, José Calderó, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Bueno, cerca del ministro de Economía dicen que se está atenuando la suba inflacionaria en los alimentos. Sostienen que este acuerdo que se suscribió recientemente puede llegar a ayudar a que finalmente las variables se ajusten por debajo del 6% en diciembre y después llegar hacia marzo, abril del año próximo a un 4%. ¿Cómo ves el escenario inflacionario? Bueno, mira, nosotros estamos relevando los precios permanentemente, ¿no? En nuestro indicador, en nuestra estimación de la inflación para noviembre, lo que es el Gran Buenos Aires, nos dio una suba de 6,2%, con ya una cierta desaceleración en alimentos, y lo que va de diciembre, que es muy poquito, ¿no? Estos primeros días nos marca que esa tendencia se mantiene, pero cuando uno lo abre, en realidad lo que más está influyendo acá es el tema de la carne, ¿no? Que por la sequía y la falta de alimentos que hay justamente en el campo para los animales, está habiendo una fuerte liquidación de vientres, ¿no? Que no es en realidad una buena noticia, porque es una buena noticia de muy corto plazo, pero que trae problemas, ¿no? A mediano plazo, si hay menos generación, ¿no? Menos vientres, y se afecta la producción, ¿no? La capacidad de producción de la carne. Sí. Y después el tema de las verduras, que venía aumentando muy fuerte. ¿Cómo? La producción ganadera está siendo obligada a vender por este escenario. Claro, exactamente, sí, se está liquidando, porque si no hay alimentos y los campos están muy secos, bueno, eso produce esta fuerte oferta, y la carne, bueno, viene desacelerando muy fuerte en este último tiempo. Y las verduras, que venían también creciendo muy fuerte junto con las frutas, también estamos notando una desaceleración que puede tener cuestiones estacionales. Y el efecto de precios justos, la verdad es que estamos viéndolo muy, muy acotado, y de hecho no impacta en todos los centros de compra, o sea que yo diría que relativizaría un poco este punto, ¿no? El mes de diciembre es difícil saber qué número va a terminar, pero sí es cierto que en diciembre es un mes de alta estacionalidad, que en general hay bastante inflación, porque por el efecto de las fiestas y llegada de las vacaciones, ¿no? En todo lo que tiene que ver con turismo, esparcimiento, etcétera, que son rubros que aumentan fuerte, indumentaria, digamos, y hay un montón de otros aumentos, incluidas tarifas, o encargados de edificios o servicios domésticos, es decir, un montón de rubros donde ya los aumentos vienen dándose, con lo cual, digamos, va a ser desafiante que se logre que la inflación esté abajo del 6% en diciembre, lo vemos difícil, ¿no? De todas maneras, con este pequeño cálculo puede que terminar mínimamente bajo el 100%, pero es prácticamente lo mismo, digamos, es una cuestión más bien, yo diría, de psicológica tal vez, no lo sé, pero la inflación en los últimos meses ya viene corriendo arriba del 100% anual, y eso lamentablemente es una noticia muy compleja, ¿no? Y parece difícil que la inflación se pueda sostener a la baja, teniendo varios factores dando vueltas, ¿no? Uno de ellos es la suba de los dólares alternativos o financieros, que de vuelta está ocurriendo en este mes, ¿no? Producto de la liquidez que genera este dólar soja 2, como ha ocurrido en septiembre. Digamos, estacionalmente hay déficit, y hay que ver cuánto va a ser la emisión monetaria, ¿no? La cantidad de pesos que hay en la economía. O sea que todavía el escenario no está estable como para pensar que esta tendencia, o que pueda darse una tendencia como la plantea el ministro de Economía, ¿no? Que obviamente sería deseable que ocurriera, pero no es tan sencillo. ¿Por qué vos hablabas, María, de los dólares financieros? El contado con liquidación, entiendo que hoy cerró por encima de los 340 pesos, y el MEP a través de la bolsa estaba en los 320 y pico. ¿Por qué el contado con liquidación subió tanto? Bueno, en realidad lo que uno puede ver es que esa liquidez que se está generando, como te contaba el Banco Central con el dólar soja 2, lo que está haciendo, está reeditando lo que ocurrió en septiembre, pero con un valor más alto, está comprando dólares más caros de los que los está vendiendo a los importadores, ¿no? Y esos pesos, esa emisión, como contracara de la compra de los dólares, está siendo expansivo, ¿no? Está generando más liquidez, y parte de eso
se está volcando a la compra de dólares, ¿no? Entonces, ese es el efecto que uno está viendo y que no es nuevo, digamos, ya ha ocurrido antes también, ¿no? Bueno, el ministro el ministro Massa no se puede quejar, el Fondo Monetario le está dando un fuerte respaldo, está cerrado que van a llegar ahora fondos muy importantes de parte del FMI. ¿Por qué este respaldo del Fondo Monetario? ¿La Argentina obtiene buenos resultados o el fondo dice, bueno, ya no podemos permitir que la Argentina caiga? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, o sea, no es que uno puede distinguir, que de hecho es una discusión que hay en el marco del fondo, adentro del Fondo Monetario, de si las metas cuantitativas se cumplen, si se cumplen, digamos, haciendo las reformas de fondo o es algo más puntual para llegar a cerrar el trimestre, ¿no? De hecho, la meta de reservas está ahí en el límite y se cumplió con el dólar soja, pero ese dólar soja genera distorsiones en el Banco Central. Como te decía, una parte que fue en septiembre es una emisión adicional de pesos, un menor respaldo de las reservas, digamos, en reservas respecto de los pesos que tiene el Banco Central, una descapitalización por estas operaciones que fueron salvadas con un bono que se le colocó por parte del Tesoro, o sea, un endeudamiento del Tesoro. Entonces, son distintas cuestiones que uno ve que son, de alguna manera, medidas extraordinarias para cumplir la meta, y eso obviamente que es un cuestionamiento, porque cómo va a seguir en adelante. O mismo los recortes de gasto, que si son transitorios o permanentes. Hay una diferencia entre el resultado que el gobierno tiene, lo que se llama base caja, que es lo que mide el Fondo Monetario, que es lo que efectivamente se recauda y lo que efectivamente se gasta, versus lo que se llama devengado, que es los gastos que en algún momento va a haber que pagarse. Esa diferencia es bastante amplia y bueno, marca justamente ahí un signo de pregunta. Pero medianamente el gobierno está haciendo un esfuerzo por alcanzar esas metas, y no aprobarlo, es decir, implicaría que Argentina caería en default, porque todos los meses, los trimestres caen vencimientos, digamos, del préstamo que Argentina tiene con el Fondo Monetario, y los desembolsos que hace el Fondo Monetario sirven para ir pagando esos vencimientos. Es decir, que si no recibiera esos fondos, Argentina sería muy difícil que no cayera en default por el bajo nivel de reservas que tiene, ¿no? Y no tiene forma de obtener dólares en el mercado. Argentina, con el riesgo país que tiene, 2.400 puntos básicos, en la práctica lo que está diciendo es que no puede ir a conseguir financiamiento de otra manera, con lo cual sería muy fuerte y muy grave caer en default. De hecho, tuvimos durante este año, en marzo, antes que se confirmara el acuerdo, una fuerte volatilidad financiera y gran incertidumbre por el miedo de justamente el riesgo de caer en default, ¿no? Que implicaría muchísimos más problemas para Argentina. Por eso creo que las dos partes están tratando de acompañar, ¿no? El Fondo Monetario y el gobierno haciendo algún esfuerzo, cosa que no había podido lograr, más allá de los objetivos que se había planteado Guzmán en su momento, ¿no? Más allá, en vez de bajar el déficit, había empezado a aumentarlo, ¿no? Aumentando fuerte el gasto público. Massa viene creando distintas cotizaciones de dólar, bueno, ya sabemos el dólar soja primera parte, ahora empezó el dólar soja segunda parte, hay un dólar también para distintos sectores industriales, y hoy se conoció el dólar banana. Desde muy temprano en el mercado central se notó una baja en el precio de la caja de bananas, porque el gobierno se comprometió a reducir los plazos de pago para entregarle los dólares a los importadores de esta fruta, a cambio de que frenen un poco la escalada de precios. Es otra modalidad, esto de poner por un lado un dólar especial para cada sector, o de decir, bueno, si mantenés los precios te habilito los dólares, como ocurre con los importadores de bananas ahora, ¿no puede derivar en una economía cada vez más desorganizada? Sí, ya está derivando en eso efectivamente, y es muy mala señal. O sea, una misma cosa no puede tener tantos precios, y que dependa de la negociación de cada sector. Digamos, manejar una economía así es algo, digamos, me parece muy negativo, y que justamente es parte de los parches que estamos viendo, ¿no? Que en definitiva lo que hace es generar
postergar, digamos, alguna crisis, alguna escalada del tipo de cambio, o contener o mantener la inflación alta pero que no se dispare a costa de un problema mayor en el futuro, porque justamente se está generando cada vez más distorsiones, ¿no? Y la señal es que hay que ir a hacer lobby para ver si conseguimos algún beneficio, ¿no? Y esto obviamente da una pésima señal respecto para la inversión, sobre dónde poner el esfuerzo. La verdad que, y tampoco en definitiva corrige los precios porque es algo transitorio. Entonces, de hecho, con el tema del dólar soja se generó mucha distorsión en el mercado doméstico, ¿no? Muchas transacciones o contratos se hacían a precios soja. Entonces, bueno, ¿qué valor le ponemos? ¿El del mes de septiembre, el del mes de octubre que vuelve a ser más bajo? Es decir, realmente no es una solución o un plan macroeconómico. Esto es más bien querer contener, digamos, el incendio poniendo algunos parches, ¿no? Paliativos, y no, desde el punto de vista macroeconómico esto genera o agrava las distorsiones que tiene la economía, y de hecho lo vemos, como te decía antes, en el deterioro del balance del Banco Central, que no es un tema menor en un país que no tiene credibilidad en su moneda, ¿no? Por eso es muy difícil y no se está logrando que las expectativas de inflación, más allá de ese cálculo milimétrico de este año, bajen. De hecho, para el año que viene, las expectativas de la población son de que la inflación va a seguir altísima, y eso sin duda es un problema muy, muy grande si uno quiere efectivamente lograr bajar la inflación, ¿no? María, gracias, que te vaya muy bien. Un gusto, igualmente, hasta luego. Bien, ahí estábamos con todo el análisis económico con María Castiglioni, directora de CIT, Asesores Económicos en Asteriscos.